Mire que la próxima semana también habían clases. Nosotros el otro lunes no vamos a tener clase porque vamos a tener la prueba. El que tenga el audio tiene que apagarlo. Entonces, el lunes es la prueba. Profe, Sí. perdón que le interrumpa, lo que pasa es que puede que tenga problemas con algunas conexiones de compañeros porque estaba el link de la clase del 22 y la del 29 y parece que la del 22 es la que no se abre y la del 29 se abre. Estamos en la clase como del 29. No, pero es que le aviso por si hay pocos compañeros conectados. Tenemos 20, tenemos récord, no se preocupe, tenemos 20. Ya. Tenemos 20. Porque hay que mirar la clase del 29 está en el otro, ahora somos 21, ¿ves? No, sí, parece que está normal. Es como la cantidad de alumnos que tenemos en las clases. Entonces, como les decía, la prueba del lunes va a ser caso. Va a ser caso, igual que la segunda prueba, así que hay que estudiar harto. Para los que quieran dar pero según calendario, la recuperativa de procesal orgánico el miércoles 29. ¿El miércoles 29? ¿Segura? Sí, yo estoy viendo el calendario y eso dice miércoles 29. Ya, entonces entonces el lunes finalizamos las clases y el miércoles tenemos la prueba. Ya. ¿Ya? Mejor. Ya sí es más fácil porque las notas las voy a poner mañana, porque hoy día el plazo vence hoy día a las 23:59, como aprendieron el día lunes, que los plazos son de días completos, para que envíen los alumnos que no expusieron en clase, que manden los videos. Entonces, hoy día vence ese plazo y mañana subo las notas. Las notas van a ir ya con la media décima más sumada, incorporada. ¿Estamos? Yo ya tengo la nota que sacaron en la prueba, la voy a incorporar y el lunes, en la última clase, el lunes, en la última clase la vamos a revisar para que sepan en qué se equivocaron y por qué. ¿Estamos? Ya, muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla porque nosotros estábamos viendo las notificaciones. ¿Profe? Sí. Una pregunta antes de que empiece. Más o menos. Eso. ¿Cuándo va a mandar más o menos la clase del lunes? La mandé hoy día. Se la mandé hoy día a la Montserrat. Ya. La va a subir luego entonces. Gracias, profe. Sí. Se la mandó hoy día en la mañana a la Montserrat. Ya. La primera notificación entonces que se haga de cualquier gestión judicial al sujeto pasivo de esta es personal. La notificación personal es la notificación más perfecta de todo el sistema y por tanto puede reemplazar a cualquier otra porque es la más perfecta, y cuando es la más perfecta me refiero que se entrega en persona a la persona notificada y el ministro fe que la hace le entrega copia íntegra de la resolución y de la petición recaída en esa resolución. Hoy día nosotros perdón, que me están llamando. Hoy día estamos estudiando los horarios, ya los vimos. Y ahora vamos a empezar con compartir pantalla y voy a empezar a grabar la clase con el resto de notificaciones.
Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando intentamos buscar a alguien? Porque el tribunal ordena notificar y tenemos que notificar a Fernando Gutiérrez, que vive en la calle Los Limoneros 23-24 de Huachurá. ¿Qué pasa? Y no lo encontramos porque el sujeto salió a comprar, porque el sujeto fue a trabajar y no sabemos dónde está. ¿Qué es lo que pasa? Como la notificación personal exige la entrega vis a vis, frente a frente, a una persona, y el ministro de Fe tiene que explicar cómo le consta esa identidad, el, el legislador establece una notificación que es la notificación subsidiaria de la personal, notificación subsidiaria de lo personal, que en la jerga civil se llama la notificación por el artículo 44. La notificación por el artículo 44. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El funcionario, el ministro de Fe, que fue a notificar e intentar notificar personalmente en el domicilio al sujeto, no lo ha encontrado, pero ha constatado en las búsquedas de esta persona que el sujeto se encuentra en el lugar del juicio. Es decir, el sujeto está en Santiago. Y además de que se encuentra en el lugar del juicio, que el lugar donde está dejando la copia es su domicilio o morada. Es su domicilio o morada. Y por tanto, certificando eso, haberlo buscado en un par de días distintos, martes, jueves, etc., en ese lugar, y constándole por información que generalmente dan los vecinos o otras personas de por ahí del lugar, que ese es su domicilio, el ministro de Fe estampa eso, certifica eso en el expediente y el tribunal permite que la notificación ya no sea personal, pero que se le deje en ese lugar, en el domicilio o morada ya constatado por el ministro de Fe, la copia íntegra de la resolución y la copia íntegra de la solicitud recaída en la resolución. ¿Mm? Eso es lo que hace el artículo 44. Si se dan cuenta, es menos certera que la primera, porque la primera es cara a cara. Esta no es cara a cara, sino que se la deja en el domicilio, la deja fijada en la puerta, dice la ley, pero es bastante buena porque antes el ministro de Fe ha certificado estos dos hechos positivos, que está en el lugar de juicio y que además el domicilio donde está dejando la cédula, la copia de la resolución y de la solicitud, la está dejando en el domicilio. Entonces, esta forma de notificación se aplica cada vez que se ha intentado notificar personalmente y no se pudo notificar personalmente porque no se encontró al sujeto allí. Pero de la información que le dieron los vecinos, generalmente, se constata que ahí vive el sujeto o que está en el lugar del juicio. Esta notificación, el procedimiento es que se hace fuera del tribunal y por tanto cuando es fuera del tribunal no la puede hacer el secretario del tribunal. El secretario del tribunal solo puede notificar en el interior del tribunal, en el interior de la secretaría del tribunal. Entonces, ¿quiénes pueden notificar por el artículo 44? Un receptor judicial, en aquellos casos donde no exista receptor judicial, un notario o un oficial del registro civil. Se deben realizar búsquedas en 2 días distintos y se debe certificar que se encuentra en el lugar del juicio. Esto conforme al artículo 45 y 46. Dice, la diligencia, estoy leyendo el artículo 45. La diligencia de notificación del artículo 44 se extenderá en la forma que determine el artículo 43. ¿Qué significa esto? Que el ministro de Fe tiene que dejar constancia de cómo hizo la diligencia, es decir, que dejó la cédula pegada en la puerta. ¿Mm? Entonces, la certificación de que se le entregó ahora, si en esa casa hay una persona adulta que la reciba, por ejemplo, un señor de 18 años, la notificación es para su abuelo, abre la puerta y le dicen, voy a notificar a Pedro Pérez, no está, llega en la noche, se la entrega y la
y él tiene que certificar, él tiene que firmar de que la recibió. Porque dice, siendo obligada la persona que reciba la cédula a firmar las copias, dejando testimonio de su nombre, edad, profesión y domicilio. Pero como no nos quedamos tan contentos, porque en definitiva lo buscamos y uno tiene que hacer fe de que la información que dio el vecino es certera, y a veces el vecino se puede equivocar, porque el vecino es el que está diciendo, no, si yo lo he visto, don Pedro, llega en la noche, y a veces puede estar equivocado ese señor. El artículo 46 exige que una vez que usted notificó con esta cédula, le envíe un aviso al notificado por carta certificada. Dice, cuando la notificación se realice conforme al artículo 44, el ministro de Fe deberá dar aviso de ella notificando al notificado, dirigiéndole una carta certificada por correo, dentro del plazo de 2 días desde la fecha de la notificación o desde que se reabran las oficinas del correo, si es que la notificación se hizo en domingo festivo. La carta podrá consistir en una tarjeta que llevará impreso el nombre y domicilio del receptor y deberá indicar el tribunal, el número de ingreso, el nombre de las partes. Y el testimonio de la notificación deberá expresarse el hecho de que se ha enviado la carta. Ojo, es un esfuerzo adicional que hace el legislador para asegurarse de que de alguna manera le va a llegar la notificación. Pero la ley dice que la omisión del envío de la carta no invalida la notificación previa. El sujeto queda notificado, pero se va a tener responsabilidad administrativa al receptor que olvida mandar la carta. Dice, pero hará responsable al infractor de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal previa audiencia al afectado deberá imponerle alguna de las medidas que establece el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, que son las sanciones. ¿Se acuerdan de las facultades disciplinarias que tienen los tribunales? Le dice, va a tener que sancionar al receptor si es que no manda la carta, pero el no mandado de la carta, el no envío de la carta, mejor dicho, no afecta a la responsabilidad. Entonces, raya para suma. Se trata entonces de una notificación que se intentó hacer personal, que no se encontró al sujeto para notificarlo vis a vis o cara a cara, que se constató por información fidedigna que el sujeto se encontraba en el lugar del juicio y que este lugar era su residencia o morada. Con esa certificación del ministro de Fe, la parte que está intentando notificar le pide al juez que se ordene la notificación por el artículo 44, se le deja cédula entonces con una copia íntegra de la resolución y de la solicitud fijada en el domicilio y se le manda carta certificada para asegurarse adicionalmente. ¿Qué pasa si el sujeto vive en un domicilio? ¿Qué pasa si el sujeto vive en un domicilio? Si el sujeto vive en un domicilio, lo que hace es que en un condominio, y ustedes saben que en los condominios hay controles estrictos, no dejan entrar, etc. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa en ese caso es que se permite que el conserje lo reciba. El conserje lo reciba. En el caso que la morada o el lugar donde pernocta el sujeto se encuentre en un edificio o recinto que no se permite el libre acceso al público, el aviso y las copias se entregarán al portero encargado del edificio, dejándose testimonio de esa circunstancia. Entonces, ya tenemos notificación personal, tenemos notificación sustitutiva de la personal por el artículo 44, y luego tenemos la notificación por cédula. La notificación por cédula consiste básicamente en entregarle una cédula que tenga los datos de una resolución en el domicilio que el sujeto fijó. El artículo 48 del Código de Procedimiento Civil la señala.
Y esto es importante. El artículo 49, antes de entrar a la notificación por cédula, el artículo 49 establece una carga procesal. Una carga procesal. Un deber que tiene que cumplir todo litigante. En la primera gestión que realicen, es deber del todo litigante fijar un domicilio dentro del radio urbano donde ejerce el tribunal. Dentro del radio urbano donde ejerce la función el tribunal, para efectos de notificaciones. Entonces, cumplida con esta obligación, la primera obligación es fijar domicilio dentro del radio urbano para efectos de notificaciones. Cumplida con esta obligación, las notificaciones pueden efectuarse por cédula, que como les digo, está en el artículo 48 y es la entrega de una carta, de un papel donde venga contenida la resolución. Consiste entonces en entregar en el domicilio del notificado una cédula que contenga la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos generales de toda actuación judicial, que ya sabemos que con la fecha, fecha y nombre de quien ejerce la actuación, y los propios de la notificación por cédula, que deben ejercitarse en lugar hábil y en el domicilio del notificado. Todo notificado, de acuerdo al artículo 49, en la primera gestión judicial debe fijar un domicilio que tiene que estar en el radio urbano donde funciona el tribunal. ¿Quién puede hacer la notificación por cédula? El receptor judicial. El receptor judicial. La cédula se conforma, o sea, se hace una cédula con la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. ¿Cuáles son estos datos necesarios para su acertada inteligencia? Para que el sujeto entienda lo que le están notificando. El rol de la causa, el tipo de proceso, el nombre de las partes, el tribunal en que se tramita el juicio, que van en la parte del frente de la cédula. Y también el receptor debe certificar a dónde se dejó la cédula. ¿Cuáles son las resoluciones que deben notificarse por cédula? Deben notificarse por cédula la sentencia definitiva que se dicta en primera o única instancia. La sentencia definitiva que se dicta en primera o única instancia. Esas deben notificarse por cédula. Las de segunda instancia, la sentencia de segunda instancia que se notifica por el estado diario. ¿Qué es el estado diario? Cuando había tramitación en papel, era una especie de diario mural que se fijaba a la salida de la Secretaría del Tribunal, donde se ponía un listado con la resolución. Hoy día, por ley de tramitación electrónica, el estado diario está en el portal del Poder Judicial y cada persona tiene que ir a mirar el portal para ver si está notificado por estado diario. Entonces, la primera resolución que se notifica por cédula es la sentencia definitiva de primera o única instancia. Se llama sentencia definitiva de primera instancia si hay apelación, o de única instancia si no hay apelación, según lo que conversamos. Segundo, también la resolución que ordena la comparecencia personal de las partes. Hay algunas veces en que el legislador quiere que la parte venga. Por ejemplo, al trámite de conciliación. En el trámite de conciliación, las partes tienen que venir personalmente. Y ahí se le tiene que notificar por cédula. ¿Qué otra diligencia se obliga a la comparecencia personal de las partes? Cuando se le cita a la parte contraria a absolver posiciones. Tiene que confesar la parte. Tercer tipo de resoluciones que deben notificarse por cédula. La que ordena recibir la causa a prueba en un juicio. Recibir la causa a prueba en un juicio es una fase fundamental de los juicios. Había una fase de discusión, ¿se acuerdan? Una fase de discusión, que se formaba por los escritos fundamentales, contestación, demanda, réplica, dúplica. Luego, el juez tiene que decidir qué cosas quiere que le prueben. Esa resolución en donde el juez decide qué cosas tienen que probarse es la resolución que ordena recibir la causa a prueba. Y como es tan importante porque está al medio del proceso y es la que abre
término probatorio, se notifica por cédula. Y finalmente, la última que debe notificarse por cédula, una expresión abierta en todos aquellos casos en que la ley lo ordene. Pregunta: ¿puede la sentencia definitiva o la resolución que ordene recibir la causa a prueba notificarse personalmente? Vuelvo a preguntar: ¿puede la sentencia definitiva notificarse personalmente? Carolina Ramírez dice no, Abril Villa dice sí. ¿Por qué no y por qué sí? Fundamentenme sus respuestas. Fundamentenme por qué sí y por qué no. Ya tenemos aquí que Villa dice, el artículo 40 dice que debe notificarse personalmente con copia íntegra Carolina cambió así, porque se puede notificar cualquier sentencia. Recuerden los principios de las notificaciones. Lo dije al final de la clase pasada, yo sé que estamos medio cansados a esta altura del semestre, pero las notificaciones las formas de notificación más perfectas sustituyen a las menos perfectas. Entonces, nada obsta a que yo vaya al tribunal a notificarme personalmente. Yo mismo puedo ir al tribunal a notificarme personalmente una resolución que debería notificarme por cédula. Porque es más perfecta. Entonces, no hay perjuicio. ¿Estamos? No hay perjuicio. Además, el artículo 47, inciso final, dice, a propósito de la notificación personal y de la sustitutiva de la personal que acabamos de pasar recién, que es por el artículo 44, dice, podrá usarse en todo caso. ¿Por qué? Porque son las más perfectas. Porque son las más perfectas. ¿Estamos? Entonces sí se puede. Después viene la notificación por el estado diario. La notificación por el estado diario es la forma más normal de notificaciones, es la más común. Porque dentro del proceso se dictan cientos de resoluciones. Y usted tiene que la primera, en contra del demandado, se notifica personal, y que la sentencia definitiva y la resolución que recibe la causa a prueba se notifican por cédula. Entonces, todas las demás resoluciones que pasan en el proceso
Todas las demás resoluciones que pasan en el proceso, que son varias, muchas más, se notifican por el estado diario, que es la regla general de notificaciones. ¿Mm? Antes el estado diario era un cartel, como les digo, y todavía lo podría ver usted en los juzgados de policía local, en un cartel donde van anotadas las resoluciones dictadas en orden cronológico, el día en que se dictaron, el rol de la causa y la carátula del proceso, es decir, los apellidos de las partes. Y tenía que estar 3 días pegado en el estado, en el tribunal. Entonces, si usted hoy día miércoles, iba al tribunal, se iba a encontrar con el estado diario del miércoles, del martes y del lunes, porque eran los últimos 3 días. Era la forma normal de tramitación, de notificación. Dice, las resoluciones no comprendidas en artículos anteriores, es decir, aquellas que no se notifican ni personalmente ni por cédula, se entenderán notificadas. Y fíjese, cuando el legislador habla de se entenderán por notificadas, es porque realmente sabe que es una especie de notificación fixta, que en realidad no está notificando nada, pero lo que obliga es a que el procurador, que ha contratado de procuratela, tenga que estar permanentemente mirando la causa. Van a tener que estar todos los días mirando sus causas en la oficina judicial virtual, para ver las resoluciones que dictan los jueces. Porque se entenderán notificadas las partes desde que se incluyan en un estado que deberá formarse en esta hora con ley digital, electrónicamente, el que estará disponible en la página web del Poder Judicial con las indicaciones que se expresan. Se encabezará el estado con la fecha en que se forma, se mencionará el número de orden que le corresponda a la causa, el rol, ¿se acuerdan que a cada causa le damos un rol? Expresado en cifras y letras, y además por los apellidos de los demandantes y demandados, de los primeros que figuren ahí, en el caso que sea más de uno o dos demandantes. Y la cantidad de resoluciones que se haya dictado en cada una de ellas. Estos estados se mantendrán en la página web durante al menos 3 días, en una forma que impida hacer alteraciones a ellos. Las notificaciones realizadas en el estado diario se dejará constancia en la carpeta electrónica el mismo día en que se publique el estado. La notificación efectuada conforme a este artículo será nula en caso que no sea posible la visualización referida por el estado diario por problemas técnicos del sistema de tramitación del Poder Judicial, lo que podrá incluso declararse de oficio. ¿Estamos? Entonces, es la regla general de nuestras notificaciones en Chile. Es una ficción legal porque se entiende por notificada tan pronto esté publicado en el Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Mirar el Estado, ver que aparece una notificación y meterse a la oficina oficial, a la oficina judicial virtual, pinchar la causa y verla. ¿Cuáles son las resoluciones que deben notificarse por el Estado diario? Existen casos en que la ley establece que debe notificarse por Estado diario. Esta es típica pregunta de prueba de examen y los alumnos siempre se equivocan. Primera pregunta. La notificación de la demanda al demandante, ¿cómo se hace? La notificación de la demanda al demandante, ¿cómo debe hacerse? Escucho respuestas. La notificación de la demanda al demandante. Voy a preguntar bien porque me equivoqué yo. La notificación de la demanda al demandado. La notificación de la demanda al demandado. ¿A través de un receptor? A través de un receptor, pero ¿de qué manera lo tiene que hacer el receptor? ¿Por cédula? ¿Personal? Tiene que ir personalmente al domicilio de la persona. Personal o subsidiaria, dice Carolina. Muy bien. La respuesta es o personal o subsidiaria de la personal en la medida que el receptor establezca. ¿Por qué? Porque es la primera gestión. El artículo 40 dice la primera gestión a la parte afectada, que es la parte pasiva de la notificación, se hace personalmente. Pero al demandante, la resolución que recae sobre la demanda, esto es por interpuesta demanda, traslado,
Esa, la primera presentación fue el que presentó la demanda. Él conoce la demanda, él la presentó. Entonces la resolución que dice por interpuesta demanda traslado, ahí sí. ¿Volvimos ya o no? Sí, ya. Ya. Vuelvo a decir, Ignacia, ponga atención. Al demandado, la primera gestión, y generalmente los juicios parten con la demanda, la primera gestión, personalmente o subsidiaria de la personal. ¿Cuándo se hace subsidiaria de la personal? Cuando el receptor fue a buscarlo y no lo encontró. Pero certificó que había ido en 2 días distintos y que había información suficiente para sostener que el sujeto se encontraba en el lugar de juicio y que el domicilio donde estaba era su morada o su lugar de trabajo. Artículo 44. La primera resolución recaída en esta demanda, al demandado se le hace personalmente, mínimo para que él sepa que están demandando. Ahora, al demandante, ¿cómo se le notifica esta resolución que dice por interpuesta demanda, traslado para contestar? A él se le hace por estado diario según el artículo 40. Al demandante por estado diario. ¿Por qué al demandante simplemente por estado diario? Porque él ya conoce que presentó la demanda, si él mismo la presentó. Entonces, no hay para qué protegerlo tanto. ¿Estamos? Ahora, ¿se acuerdan la obligación que les dije que tienen todos los litigantes, de acuerdo al artículo 49, de fijar en la primera gestión judicial domicilio para efectos de notificaciones? ¿Qué pasa si él no cumple con fijar domicilio? ¿Cómo le vamos a ir a dejar una cédula? Porque las cédulas, recuerden, las notificaciones por cédula se les dejan en el domicilio. Si él no fijó domicilio, la sanción por no fijar domicilio es que las notificaciones que tenían que hacerse por cédula se hacen por estado diario. Se hacen por estado diario. Artículo 53. La forma de notificación de que trata el artículo 50, es decir, estado diario, será extensiva a las resoluciones comprendidas en el artículo 48. Las del artículo 48 son las notificaciones por cédula. Respecto de las partes que no hayan hecho la designación que señala el artículo 49. El artículo 49 es el que señala la obligación de fijar un domicilio para efectos de notificaciones en el radio urbano del tribunal. En el radio urbano del tribunal. Ya. ¿Quedó mejor ahí la explicación? Sí, muy bien. ¿Qué otra resolución se notifica por estado diario? Aquí, la que está aquí con el cursor, la resolución que recibe la causa a prueba de los incidentes. Los incidentes, estas cuestiones accesorias al juicio que requieren un pronunciamiento especial del tribunal, también se pueden recibir a prueba. También podemos requerir prueba para resolver un incidente. ¿Vamos? Entonces, pero como es un proceso más chiquitito dentro del proceso, no lo notificamos por cédula. Los incidentes se notifican por estado diario. Se notifica por estado diario la sentencia definitiva de segunda instancia, es decir, la resolución que dicta la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema en su caso, cuando es tribunal de segunda instancia, se notifica por estado diario. ¿Quién practica la notificación? El señor secretario. El señor secretario es el que hace el estado diario y lo firma al final. En los casos en que no existe la posibilidad de que esta facultad, también el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil, permite que esta pega del secretario se la deleguen al oficial primero, bajo responsabilidad del secretario. La resolución se entiende notificada el día en que ella es incluida y los errores o omisiones de dicho testimonio no invalidan. Ojo, recuerden lo que les dije, hay que dejar puesto en el proceso que se notificó por el estado diario, pero no ponerlo en el proceso no significa que invalida la notificación por estado diario. La notificación por estado diario
se cumple cuando se arma el estado y aparece la causa aquí. Si la notificación por estado diario es una notificación fixta, porque sabemos perfecto que no la están viendo, porque de hecho tienen que ir a ver un cartel que está pegado afuera del tribunal, o está en la oficina judicial virtual y usted puede mirar el estado diario y no notificarse porque todavía no conoce el contenido de la resolución. Para ver el contenido de la resolución tiene que meterse a la carpeta digital, y por eso se llaman notificaciones fixas, porque en realidad no sabemos si está notificado o no. La que vamos a estudiar ahora es la notificación más insegura de todas, que es la notificación por avisos. La notificación por avisos. Esta es de máxima desprotección respecto del litigante. Está regulada en el artículo 54. Dice, se utiliza cuando se trata de notificar a una persona cuya individualidad o residencia es difícil para determinar, o también que por su número, es decir, son muchos los demandados, por ejemplo, dificulten considerablemente la práctica de la diligencia. Y se notifica conforme a un aviso. Dice el artículo 54 cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o residencia es difícil de determinar, o porque su número dificulte la práctica de la diligencia, se puede notificar por avisos publicados en los diarios del lugar donde se sigue la causa, o en la cabecera de provincia, o en la capital de la región, si allí no los hay. Dichos avisos contendrán los mismos datos que se exigen para la notificación personal, es decir, copia íntegra de la solicitud y copia íntegra de la resolución. Entonces, usted va a tener que publicar en el diario una demanda que tiene 50 páginas, va a tener que pagar 50 páginas del Mercurio para notificarla. Y además después tiene que pagar la notificación de la resolución. ¿Es así? Bueno, el legislador, pensando en que eso podría ser muy caro, porque hay que pagar las notificaciones de los diarios, dice, los avisos, si la publicación en esta forma es muy cara, muy dispendiosa, atendida la cuantía del negocio, podrá disponer el tribunal que se haga un extracto redactado por el secretario. Podrá disponer el tribunal que se haga un extracto redactado por el secretario. Para autorizar esta forma de notificación, el juez va a tener que obrar con conocimiento de causa para determinar qué es lo que va a determinar el tribunal. Va a determinar dos cosas: cuántos avisos, que no pueden bajar de 3, nada de barato, y además, dónde, si en un diario de la capital, de la provincia o de circulación nacional. Ojalá que estén atentos. Yo sé que es difícil hacer clases así, pero esta notificación permite, esta notificación como es tan inexacta, porque notifico por diario. ¿Alguien ve los avisos legales en los diarios? Casi nadie, ¿verdad? Entonces, muy bien, Ramírez. Entonces, fíjense, recuerden lo que estudiamos en la clase pasada de las rebeldías. Se trataba de sujetos que no estaban nunca presentes en el juicio. Una de las razones por las cuales una persona puede no estar presente en el juicio es por la notificación por aviso. ¿Y qué derecho le daba el legislador a las personas que no habían sido notificadas personalmente? Era alegar un entorpecimiento y alegar que no había sido notificado personalmente y que no había tenido noticia del juicio. Muy bien, iniciar la causa de nuevo. Eso está en el artículo 78 y 79. Voy a leer el artículo 79 porque tenemos los estudiantes de Derecho y los abogados tenemos que aprender a ligar las normas. El artículo 54 te permite notificar la demanda por avisos.
pero también el artículo, y tú puedes avanzar todo el proceso porque el sujeto no se va a enterar. Pero el artículo 79 te puede dejar todo esto sin efecto. ¿Podrá un litigante, estoy leyendo el artículo 79, podrá un litigante pedir la rescisión, la nulidad, lo vimos la semana pasada, rescisión es nulidad, de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor? Fíjese lo que dice el artículo 80, que es el atingente a nuestro caso. Si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona, ¿qué significa la frase no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas? ¿Podrá pedir la nulidad del obrado? ¿Qué significa que no ha tenido notificación personal o subsidiaria? Muy bien, Montenegro. Precisamente eso. Una persona que no ha sido notificada personalmente o subsidiariamente, posiblemente va a ser notificado por aviso. Y él puede probar que, por un hecho que no le es imputable a él, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refiere el artículo 40 y 44. Y este derecho podrá reclamarse solo dentro del plazo de 5 días contados de que aparezca en el proceso de que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio. ¿Se dan cuenta qué importante? Las notificaciones por aviso tienen esa dificultad que puede aparecer el litigante al final del proceso y decir yo nunca me he enterado. Nunca me he enterado, ustedes me notificaron por aviso. Nunca me he enterado. Porque tampoco existe la obligación jurídica de mirar el diario todos los días. Para que lo tengan claro. ¿Mm? Finalmente, uno puede entender que hay una notificación tácita. Ojo que alguien, no sé quién fue, puso tácita con S. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, disculpe, lo que pasa es que yo le quería preguntar porque hace un rato vi en las noticias que uno de los ladrones o estafadores, no me acuerdo muy bien cómo era, del banco BCI, creo, no podía ser notificado porque resulta que él vivía con la mamá y la mamá salió diciendo que ella lo había echado de la casa después de que se había enterado de todo lo que había sucedido y como que no lo podían encontrar, entonces como que no podían hacerle un juicio, una cosa así, porque no se sabe el paradero del hombre. Ya, en materia penal las cosas son distintas. En materia penal, lo que dice la ley es lo siguiente. Al igual que en el Código de Procedimiento Civil, en la primera gestión, en la primera audiencia, o incluso ante carabinero, los carabineros le pueden pedir, el carabinero, el fiscal o el juez de garantía, le pueden pedir que fije domicilio. Si ese domicilio que da es inexacto, o él abandona ese domicilio y no da uno nuevo, la ley dice, si usted me dio un domicilio que no es cierto, o si se cambia de domicilio, como por ejemplo en este caso, que la mamá lo echó, y usted no cambió el domicilio, de aquí para adelante, yo lo puedo notificar a usted por el estado diario. Que es la misma respuesta que da el legislador civil. El legislador civil dice, denme un segundo. Lo que les decía, en el caso penal, funciona igual que el legislador civil. El legislador civil le dice, en la primera gestión judicial, usted fije domicilio para dejarle una cédula. En el caso penal le dice, usted fije domicilio para ir a notificarlo a su domicilio, pero si usted no lo hace, en los dos casos funciona igual, estado diario. Ahora, en el caso penal es más grave porque si se hace difícil la notificación, derechamente el juez va a ordenar la orden de detención. Artículo 127, inciso primero, cuando la presencia judicial del imputado puede verse demorada o dificultada, corresponde orden de detención. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Notificación tácita. Tácito es aquello que se desprende, tácito, pero es con C, no con S,
alguien en la prueba puso con S 2 veces. Tácito, se lo voy a decir en 30 segundos. Tácito era un autor romano, que se fue a estudiar a los germanos y hablaba muy breve. Y por eso Tácito es también signo de breve. Escribió un libro chiquitito que se llama La Germania. Decía, la Germania allá donde las buenas costumbres pueden más que las buenas leyes. Muy lindo. A los que les guste la historia del derecho, busque Tácito, busque la Germania. Allá donde las buenas costumbres pueden más que las buenas leyes. Notificación tácita entonces se refiere a aquella que desprendemos de alguna conducta del imputado, de las partes. No nos consta que las partes hayan conocido del asunto, pero por las conductas que ellas despliegan, entendemos que ha llegado hacia sus oídos la resolución que está en duda de notificación. Está en el artículo 55. Aunque no se haya notificado verificación alguna o se haya efectuado esta en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una resolución desde la que la parte a quien la afecte en el juicio haga cualquier gestión que suponga conocimiento de dicha resolución sin haber antes reclamado de la falta de nulidad de la notificación. Es decir, hoy día puede pasar, porque hoy día usted puede estar mirando todo el tiempo la oficina judicial virtual y todavía el receptor no llega a notificarlo y usted derechamente contesta. No está en el proceso, el receptor todavía no ha ido a notificarlo personalmente y usted va y contesta. Entonces, de la contestación se desprende que usted ya conoce la demanda. ¿Me siguen? Son notificaciones tácitas cuando de la conducta de las partes desprendemos que conocen el contenido de la resolución y las consideramos válidas si es que usted no reclama. ¿Estamos? El inciso segundo establece un tipo de notificación fixta. El inciso segundo del mismo artículo 55. Esta forma de notificación está pensada para cuando usted alega que la notificación es nula. Que la notificación es nula. Entonces el artículo 55 se pone la hipótesis que usted alegó la nulidad de la notificación. ¿Qué es, en rigor, alegar la nulidad de la notificación? ¿Qué es? ¿Es un juicio aparte o es un incidente alegar la nulidad de la notificación? ¿Es un juicio aparte o es un incidente? Abril Villa Oces, un incidente. ¿Alguien tiene otra respuesta? Un juicio aparte. Es un incidente porque es una cuestión accesoria dentro del juicio, dentro del mismo juicio. Si es dentro del mismo juicio, ¿por qué regla de competencia? Estoy haciendo de memoria los que van a tener que hablar el próximo miércoles. ¿Por qué regla de competencia, general de competencia, debe conocerla al mismo tribunal? ¿Cómo se llama esa regla general de competencia? Se llama la regla de la extensión. El que conoce del juicio principal conoce de los incidentes, de la recompensación y la compensación, que era lo que tenían que contestar en la pregunta 3 o 4 de la prueba. ¿Ah? ¿Ya? Entonces,
Tenemos un incidente sobre la nulidad de una notificación. El juez ordena, declara, resuelve el incidente diciendo que efectivamente la notificación estaba mala. Y hace lugar a la persona, hace lugar al incidente de notificación. ¿Qué dice la ley? La parte que solicitó la nulidad de la notificación por el solo Ministerio de la Ley se tendrá por notificada de la resolución cuya notificación fue declarada nula desde que se notifique la sentencia que declara la nulidad. En el caso que la nulidad se haya dictado por un tribunal superior, es decir, conociendo de un recurso de apelación o de nulidad un tribunal superior, esta notificación se tendrá por efectuada cuando se notifique el cúmplice de dicha resolución. ¿Estamos? Entonces, cuando usted notifica el incidente, notifica también la resolución que usted estaba reclamando que había sido nula. Reclamando que había sido nula. Y de ahí le empieza a correr el plazo para que usted haga algo. Esas son todas las formas de notificaciones. Esas son todas las formas de notificaciones. Y vamos a pasar al último tema, a los últimos temas. Las resoluciones judiciales están tratadas en el artículo 158 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Nosotros algo vimos, yo las leí y las traté muy por encima cuando estábamos hablando de jurisdicción. Ahora nos vamos a detener un poquito más. No todas las resoluciones que se dictan en un proceso tienen la misma importancia. Hay algunas resoluciones judiciales que solo sirven para que el proceso avance. Otras sirven porque son importantes porque resuelven incidentes. Otras son importantes porque sirven de base para poder dictar una sentencia definitiva, que es lo que importa en el proceso. Y finalmente, la reina de las resoluciones es aquella que le da sentido a la jurisdicción, es aquella que resuelve el conflicto. ¿Cómo se llama la resolución que resuelve el conflicto, estableciendo el derecho en favor de una de las partes? ¿Cómo se llamaba esa sentencia? Bien, Lambert, sentencia definitiva. Bien, Reyes, sentencia definitiva. Recuerden que, que también conversamos y que era materia de la prueba, que las sentencias definitivas y las interlocutorias eran las únicas que tenían efecto de cosa juzgada. Muy bien, solo las interlocutorias y las definitivas. Bien. El artículo 158 las define todas. Las resoluciones judiciales son un acto jurídico procesal, es decir, una manifestación de voluntad que emana de los agentes de la jurisdicción, es decir, del tribunal, mediante la cual le dan curso al procedimiento o bien resuelven los incidentes que se promueven durante el juicio o deciden la causa sometida a su conocimiento. Con esta definición abarca todas las resoluciones que hay en el Código. Es un acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción, es decir, de los tribunales, y mediante la cual se da curso al procedimiento
resuelven incidentes dentro del proceso o bien deciden el asunto controvertido. Nuestro sistema actual, esto va a cambiar en la reforma procesal civil, en el proceso actual se llaman sentencias definitivas, las que ponen términos en instancia, interlocutorias, autos y decretos. Hasta aquí no he dicho nada nuevo, pero más adelante vamos a ver que las sentencias interlocutorias tienen una subclasificación que yo en la primera etapa no se las quise señalar para no confundirlos, pero ahora que ya conocen un poquito más de derecho procesal, se las puedo señalar. Y las vamos a estudiar y van a ser preguntadas. Y son importantes porque de eso depende el tipo de recursos que hay en su contra. La clasificación de la importancia, porque para eso sirven las clasificaciones, varía en general por las formas de notificaciones. En general, los autos y los decretos se van a notificar por estado diario, porque son notificaciones que le dan impulso al proceso. Obviamente tienen distintas formalidades. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva requiere de más peso y la ley establece los requisitos que tiene que tener la sentencia definitiva. Y también porque no todas producen el efecto de cosa juzgada, solo las definitivas e interlocutorias, y también varían los medios de impugnación. No todas tienen los recursos, solo la sentencia definitiva, por ejemplo, permite casación en el fondo. Vamos por el primer tipo de resolución, los decretos, providencias o proveídos. Son sinónimos. Decretos, providencias o proveídos son sinónimos. Decretos, providencias o proveídos son sinónimos. Están definidos en el artículo 158. Se llama decreto, providencia o proveído el que, sin fallar sobre algún incidente o trámite que sirvan de base al pronunciamiento de una sentencia, tienen solo por objeto arreglar la substanciación del proceso. Arreglar la substanciación del proceso. El artículo 70, inciso tercero, nos dice, al tratar este tema, que se entiende por providencia de mera substanciación del proceso las que tienen por objeto dar curso progresivo a los autos, curso progresivo, es decir, que el proceso avance, porque recuerden que proceso viene de la palabra procedere, que significa avanzar, transcurrir en el tiempo. Y lo que busca es darle curso progresivo a los autos sin decidir ni prejuzgar ninguna cuestión debatida. No resuelve incidente ni resuelve el asunto controvertido, simplemente le da curso progresivo a los autos. Esas son sus conformidades. Por ejemplo, cuando dictamos la resolución por interpuesta demanda, traslado a la contraparte. Lo único que estamos haciendo es que el proceso avance para que la contraparte sepa que hay un juicio. Están entonces los decretos, las providencias y los proveídos. Y luego están los autos. Los autos son resoluciones que resuelven un incidente. Resuelven un incidente. Ustedes ya saben lo que es un incidente. Una cuestión accesoria a la cuestión principal que requiere un pronunciamiento del tribunal. La nulidad de una notificación, etc. Entonces, un incidente sin establecer, pero para que sea un auto, es la sentencia que resuelve un incidente sin establecer derechos permanentes en favor de las partes o sin resolver sobre algún trámite que deba servir de base del pronunciamiento de una sentencia definitiva, se llama, o interlocutoria, se llama auto. El auto lo que hace es resolver un incidente, pero sin establecer derechos permanentes en favor de las partes. Sin establecer derechos permanentes en favor de las partes. Es decir, que sobre esta cuestión que se resolvió hoy, en el futuro se puede volver a discutir,
¿Por qué? Porque el auto nunca resolvió definitivamente, no estableció derecho permanente en favor de la. Entonces los autos, sus características son, resuelven incidentes, y esa es la diferencia principal con los decretos. Los decretos no resuelven incidentes, sino que dan curso progresivo a los autos nomás, el proceso, y no establecen derecho en favor de las partes. Por ejemplo, la que designa un curador interino. La que designa a un curador interino. ¿Por qué decimos que designar a un curador interino es un auto? ¿Por qué decimos que designar a un curador interino es un auto nomás? Porque cuando hablamos de que el señor es interino, el señor no es el curador definitivo. Por tanto, este señor va a durar por un tiempo y lo vamos a poder cambiar. Si no lo pudiéramos cambiar, establecería un derecho permanente. Pero aquí es solo provisional. Sí, y aquí entramos a las sentencias interlocutorias. Son sentencias interlocutorias las que fallan un incidente, las que resuelven un incidente, pero esta vez sí establecen derechos permanentes en favor de las partes. Esa es la sentencia interlocutoria de primer grado. De primer grado. Aquella que falla un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes en favor de las partes. Pero también existen sentencias interlocutorias de segunda clase. De segunda clase. Son sentencias interlocutorias de segunda clase las que sirven de base al pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria posterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia hasta aquí entre un auto y una sentencia interlocutora de primera clase? Alguien respondió, muy bien. Está muy bien. Christopher, y exacto. Entonces, la diferencia está entre que los autos no establecen derechos a favor de las partes, por tanto nunca producen cosas jugadas, y la interlocutoria sí. Esa es. Y clasificamos entre de primer grado, que son aquellas que resuelven un incidente. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de equivalentes jurisdiccionales? Se acepta el desistimiento de la demanda, notificada la demanda, el demandante no quiere seguir adelante con el juicio y se desiste. Bueno, ahí se forma un pequeño incidente, porque hay que darle conocimiento o traslado a la parte contraria, se resuelve y establece un derecho permanente en favor de las partes, porque como es equivalente jurisdiccional, el juicio no puede volver a intentar producirse porque ya se desistió. Y de segundo grado son aquellas resoluciones que sirven de base para una sentencia definitiva posterior. ¿Puede el juez, en un juicio controversial donde Juan dice que pagó el precio y Pedro dice que no se pagó el precio, ¿puede el juez resolver sin pruebas?
¿sería aceptable una sentencia definitiva que resolviera el conflicto sin haber recibido la prueba?